Agua y espíritu. Hay que nacer de agua y de espíritu. La pregunta aquí es, ¿nacer de agua? ¿Qué es nacer de agua? Ya lo he dicho varias veces, inclusive predicando. Permítame decirlo. La respuesta que la gente me da frecuentemente es que nacer de agua es el bautismo. Porque eso nos lo enseñaron así. Pero voy ahora a estudiar con ustedes y a demostrarles que no se refiere al bautismo. Significa nacer de la palabra de Dios, no del bautismo. ¿Nacer de qué? De la palabra de Dios. Y eso lo vamos a demostrar con la palabra. Vamos a estudiarlo. ¿Les parece interesante? Veamos aquí cómo la palabra de Dios nos convence de que nacer de agua espiritualmente es nacer de la palabra. Miren conmigo, por favor, observen. En Juan 15:3, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios, ¿por qué? A ver. ¿Están conmigo aquí? ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan todos? Todos, escúchenme. Ustedes ya están limpios, ¿por qué? Porque los lavé ya con agua, ¿verdad? ¿Eso es lo que quiere decir? No. ¿Por la qué? Por la palabra que ¿qué? Por la palabra que les he dado. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y produce ese nuevo nacimiento. Veamos más. Aquí en Efesios, capítulo 5, los versículos 25 y 26. Mire lo que dice. Esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para hacerla santa. ¿Cómo? Él la purificó, lavándola con agua, ¿mediante qué? Entonces, ¿a qué se refiere nacer de agua? A la palabra de Dios que produce en nosotros, que tiene el mensaje del Evangelio, que tiene el mensaje de Dios, que nos lleva a un encuentro con el Señor. En tercer lugar, veamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, nos da como una ilustración, como una introducción al tema que después vamos a ver. Dice, como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Eso es como una introducción. Ahora veamos lo que sigue en el pasaje que vamos a leer. Pónganle mucho cuidado. Veamos ahora los versículos 22 al 25 y observen conmigo. 22 y 25 al 25 dice, ahora que os habéis purificado. ¿Cómo se han purificado? ¿Obedeciendo qué? ¿Y qué es la verdad? La palabra, tu palabra es la verdad. Y tenéis un amor sincero por los hermanos. Amaos de todo corazón los unos a los otros. Oigan, pues habéis nacido de nuevo. En la versión Reina Valera dice, habéis renacido. Habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. ¿Mediante qué? Dígamelo en voz alta. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Mediante qué se ha nacido de nuevo? ¿Mediante qué hemos renacido?
¿Aló? ¿Mediante qué? Hay que estudiar la palabra, ¿sí o no? Y al estudiarla también hay que creerla, y al creerla hay que vivirla para que se produzcan los cambios, porque la palabra de Dios es viva y poderosa para transformar nuestras vidas, nuestra manera de pensar. Y eso es lo que hace un nuevo nacimiento, por la palabra. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Y oigan esto, y esta es la palabra del Evangelio que se os ha anunciado. Glorioso, ¿verdad? Glorioso, ¿cierto? Muy bien. Estamos aprendiendo de la palabra, estamos conociendo cuál es todo este proceso del nuevo nacimiento por la gracia de Dios. Y la última cita, observen, este es un mensaje demasiado importante para los que hemos nacido de nuevo. Dice en 1 de Pedro 2, 1 y 2, por lo tanto, como hemos nacido de la palabra, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, oigan lo que dice, deseen con ansias la leche pura, ¿de qué? De la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Crecer quiere decir, van a ser renovados, cada día más santificados, cada día más purificados, cada día pareciéndose más al Señor. ¿Por medio de qué? De la palabra. Jóvenes que están aquí, señoritas, y aún personas adultas, hay pereza para estudiar la palabra. No nos gusta dedicar tiempo al estudio de la palabra, pero ella es palabra de Dios, palabra viva, palabra poderosa que transforma la vida, que corrige nuestra manera de pensar, que nos transforma. Por ella cada día somos renovados. ¿Vale la pena estudiar la palabra? ¿Vale la pena estudiar la palabra? Muy bien. Entonces, hagámoslo. Vamos a finalizar aquí. No hemos terminado este punto, pero ya se terminó el tiempo. Bueno, antes de terminar la grabación, vamos a continuar un momentito grabando. Quiero preguntarles cómo les fue con la tarea. Creían que el pastor se lo había olvidado, ¿verdad? ¿Cierto? Y dice, qué bueno, no nos ha dicho nada de la tarea. Vamos a tomar a esta jovencita que nos diga en cuestión de 2 minutos lo que investigó, lo que le pareció interesante de esta tarea. Eran 2 preguntas. La primera, ¿cómo es la humanidad sin Cristo, sin haber nacido de nuevo? Bueno, la respuesta a esa pregunta fue, es pecadora, necia, inestable, se dejan llevar por sus propios razonamientos y en sus actos buscan agradar más a los hombres que a Dios. La segunda es... ¿Y qué cita bíblica había? Las citas bíblicas que dio el pastor fueron Romanos 1, del 18 al 32 y Romanos 3, del 9 al 20. Y la segunda pregunta es más personal, dice, ¿qué hay de eso aún en tu vida? De eso, lo que citan en los capítulos, exactamente. Bueno, la respuesta es un poco personal, cada uno pues tendrá la suya. Y no soy perfecta, si bien es cierto, cada día tenemos luchas y buscamos que la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a que esas luchas o esas batallas se ganen. Y bueno, puedo decir que ya no dejo que los pecados dominen mis actos. Muy bien, gracias. ¿Le dan una felicitación a ella?